En esta sesión vamos a ver cómo se crea una instancia de base de datos usando la utilidad de DBCA. Cuando se dice que se va a crear una instancia de base de datos, simplemente quiere decir que vamos a crear una base de datos y adicionalmente se crea la instancia, la cual permite acceder a la base de datos. Una base de datos sin instancia no puede ser utilizada. La utilidad DBCA se encuentra en la ruta de Oracle Home, por lo que vamos a abrir un terminal. Vamos a la pestaña de Applications y hacemos clic para que se desplieguen las opciones y nos vamos a la opción System Tools. Podemos ver cómo se muestran varias utilidades y la última es la de terminal, y para ejecutarla solo tenemos que hacer clic sobre ella. Ya tenemos un terminal con el que trabajar. En la parte de la derecha podemos ver las opciones de minimizar, maximizar y cerrar. Si hacemos clic sobre maximizar, vemos cómo se agranda hasta ocupar toda la pantalla, y si volvemos a hacer clic, vemos cómo se vuelve el tamaño anterior. Esta vez vamos a trabajar con este tamaño. Como tenemos que ejecutar la aplicación DBCA que se encuentra en la ruta de Oracle Home, procedemos a escribir cd. Este comando es para entrar en carpetas. Seguimos con espacio, /u01, /app, /oracle, /product, /19.3.0, /db-1 /. Y para ver el contenido, podemos usar el comando ls, intro. Y si recordamos aquí, es donde descomprimimos el comprimido del Oracle y podemos ver que una de las carpetas se llama bin. Esta carpeta contiene muchos de los scripts más utilizados por un DBA. Y para verlos, vamos a navegar dentro de la carpeta, por lo que escribimos cd bin y tecleamos ls. Y ya podemos ver que tiene bastantes scripts. Recordar que Linux escribe el nombre de los scripts de color verde y los ficheros normales de color negro. Y si subimos hacia arriba, aquí podemos ver el script DBCA, que son las iniciales de Database Configuration Assistant, que nos permite crear bases de datos de todo tipo. Y antes de ejecutarlo, vamos a limpiar la pantalla con el comando clear. Y ahora para ejecutarlo, solo tenemos que teclear /dbca intro. Podemos ver cómo se ejecuta la aplicación en modo gráfico. En la primera pantalla se nos muestran un grupo de opciones. Algunas de ellas las podemos seleccionar y otras no, como por ejemplo, la opción de crear una base de datos. Esta opción siempre podremos seleccionarla. La siguiente opción es la de configurar una base de datos existente. Pero como Oracle ya sabe que aún no tenemos ninguna base de datos creada, desactiva esta opción. Pero en el caso de tener al menos una base de datos creada, veríamos como sí nos la permite seleccionar. La siguiente opción es la de eliminar una base de datos. La siguiente, que también nos la deja seleccionar, es para administrar plantillas que facilitan duplicar bases de datos. Pero como ahora solo queremos crear una base de datos, dejamos seleccionada la opción de crear base de datos. Y para seguir con el proceso, nos vamos al botón de siguiente y lo ejecutamos. Y nos muestra una ventana con dos opciones. La primera corresponde cuando queremos realizar una instalación típica y la segunda es cuando queremos crear una configuración avanzada. La opción de configuración típica va a crear una base de datos según los datos que informemos en estos campos. El primer campo corresponde al nombre global de la base de datos. Oracle por defecto pone el nombre de ORCL, que es la abreviatura de Oracle, pero aquí nosotros tendremos que indicar el nombre real de la base de datos que vamos a crear. Para esta sesión vamos a dejar el nombre de ORCL. El segundo campo corresponde al tipo de almacenamiento que se va a usar para almacenar los ficheros de la base de datos, y si hacemos clic sobre él, podemos ver cómo se despliega mostrándonos dos opciones. La primera es ASM o Automatic Storage Management y la segunda opción es un sistema de fichero, es decir, un sistema de fichero tradicional. Y para estas prácticas vamos a utilizar esta opción. El tercer campo corresponde a la localización de los ficheros de datos, es decir, dónde va a almacenar los ficheros de la base de datos.
y podemos ver que los va a almacenar en Oracle base, que es u01/app/Oracle y después en el directorio Oradata. Esta ruta la ofrece Oracle siguiendo las normas de la estructura OFA, que son las normas que Oracle nos sugiere que sigamos al trabajar con Oracle, y hay que recordar que no son obligatorias, pero siempre es bueno seguirlas mientras sea posible, ya que en la vida real algunas veces no es posible seguir estas normas debido a las políticas o seguridad de una empresa. Entonces, si dejamos esta dirección, Oracle va a crear las bases de datos en Oracle Base y dentro de esta va a crear el directorio Oradata y por cada base de datos que creemos creará otro directorio. El cuarto campo corresponde al Fast Recovery Area. Aquí es donde almacenará por defecto los backups que realicemos y podemos ver que también cumple con la estructura OFA de Oracle. Vemos que primero usa el Oracle base, que es u01/app/Oracle, luego creará el directorio de Fast Recovery Area y finalmente creará un directorio por cada base de datos que instalemos. El siguiente campo es para configurar el formato de los caracteres que vamos a usar en la base de datos. Si nos vamos a la flechita invertida, vemos que se despliega y nos muestra varias opciones, y de todas ellas tenemos que seleccionar el juego de caracteres que vamos a usar. Esto es muy importante, por lo que no debemos equivocarnos. Por defecto, el UTF-8 y para España es la mejor configuración que podemos elegir, por lo que la dejamos seleccionada. Después tenemos el campo de password administrativa. Si la informamos, dicha password será asignada a todos los usuarios que se usan para la administración, que son System y Sys, y vamos a introducir una password que nunca podemos olvidar. El siguiente campo es para volver a introducir la misma password y se usa para verificar que no nos hemos equivocado al introducir la contraseña, por lo que volvemos a introducir la misma. Y podemos ver que en la parte inferior se nos muestra un mensaje de advertencia. Oracle nos da unas normas a la hora de crear una contraseña, que tenga una letra mayúscula, un número, un signo, que sea de un tamaño adecuado, y si no cumplimos alguna de estas normas, nos lo indica con este mensaje. Esto no es obligatorio seguirlo, pero en la vida real sí que lo es. No podemos introducir el nombre de la empresa ni algo fácil de averiguar, pero para estas prácticas voy a dejar la password que he introducido. Y el último campo de la opción de configuración típica es crear una base de datos contenedora. Para estas prácticas vamos a desmarcarla. Primero empezaremos por lo fácil y ya iremos aumentando los conocimientos poco a poco, por lo que hacemos clic sobre ella y la desmarcamos. De esta forma vamos a indicar que vamos a crear una base de datos normal. Comentaros que es raro la empresa que usa base de datos contenedoras. Las hay, pero el 95% de las empresas usan bases de datos normales, es decir, sin esta opción activada. Y con esto ya tenemos terminada la configuración típica. En las siguientes sesiones veremos cómo se realiza una configuración avanzada, por lo que para continuar vamos al botón de Next y lo ejecutamos. Aquí Oracle nos ha mostrado un mensaje indicando que la contraseña no sigue sus recomendaciones y nos pregunta si queremos seguir dejando la contraseña. Si quisiéramos cambiarla le daríamos al botón de no, pero nosotros vamos a dejarla. Recordar que en una empresa de verdad tenemos que usar contraseñas que cumplan todas las normativas de Oracle. Vamos al botón de sí y hacemos clic sobre él. Ahora podemos ver la siguiente pantalla, donde nos muestra un resumen de los datos que se van a generar de forma automática. Aquí podemos ver los parámetros de inicialización, como por ejemplo el tamaño de los bloques, el nombre de la base de datos, los megas de las diferentes áreas de la SGA y PGA, el nombre del tablespace Undo, etc. Después podemos ver el juego de caracteres que vamos a usar en la base de datos, los tablespace que se van a crear. Aquí tenemos el sysaux con 400 megas y el system con 880 megas, el tablespace Undo y finalmente el tablespace users. Estos son los tablespace mínimos que se crean en una base de datos. Luego podemos ver los ficheros de control. Aquí nos indica la ruta donde lo va a crear y aquí el nombre del fichero de control, que es control01.conf.
02.ctl y va a hacer una copia de seguridad en esta ruta con el nombre de control02.ctl. Luego tenemos los ficheros redologs. Si quisiéramos grabar esta configuración para crear más bases de datos iguales, utilizaríamos el botón de grabar fichero de respuesta. Pero para continuar con la instalación, vamos al botón de finalizar y lo ejecutamos. Y ya podemos ver cómo empieza la creación de la base de datos. Esta es la barra de progreso de la instalación. Y estos son los pasos a seguir. Preparar la base de datos para realizar las operaciones, copiar los ficheros de la base de datos, crear y arrancar la instancia, completar la creación de la base de datos y finalmente ejecutará unos scripts para terminar con la configuración. Una vez finalizada la creación, nos indica que la creación de la base de datos se ha completado y nos indica que los ficheros logs que ha generado para crear esta base de datos los ha guardado en esta ruta. Aquí nos está indicando que el nombre de la base de datos es ORCL y el nombre del SID, es decir, el identificador de la instancia, también se llama ORCL. Por norma general, la instancia tendrá el mismo nombre que el de la base de datos que abre. Después tenemos el fichero de parámetros que se usa para crear la instancia de la base de datos y lo ha creado en esta ruta. Y toda esta nota nos indica que todas las cuentas menos la de sys y system están bloqueadas y que si queremos desbloquear algunas, tenemos que ir al botón de gestión de password. Lo ejecutamos y podemos ver la lista de usuarios que se crean de forma automática al crear una base de datos. Y el mensaje anterior lo que nos dice es que todos los usuarios van a estar bloqueados menos el system y el sys. Y podemos ver que el campo cuenta bloqueada no está marcada para estos dos usuarios. Si quisiéramos desbloquear algún usuario, solo tendríamos que desmarcarlo. Y si quisiéramos que tuviera una password que no fuese la que introdujimos al principio de la instalación, solo tendríamos que informar los campos de nueva password y confirmación de password. Pero para estas prácticas no vamos a activar ningún usuario, por lo que vamos al botón de cancelar y hacemos clic sobre él. Ahora, para terminar, vamos al botón de cerrar y lo ejecutamos. Y ya podemos ver que volvemos al terminal donde ejecutamos el DBCA. En esta sesión hemos visto cómo se crea una base de datos simple con el DBCA. Resumen. El DBCA se puede usar para crear base de datos. Está en la ruta /u01 /app /oracle /product /19.3.0 /db-1 /bin. El DBCA ofrece dos opciones de configuración, típica y avanzada. Para crear una base de datos normal, hay que desactivar la opción de Container Database. El DBCA permite crear bases de datos desde plantilla. La ruta en que se especifican los objetos son siguiendo las normas OFA. Las únicas cuentas que no se bloquean por defecto son las de System y sys.